Este es Canal Capital. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy para que todos escuchemos al registrador nacional Juan Carlos Galindo a propósito de estas elecciones del 2 de octubre, las del plebiscito. Registrador, bienvenido. Hola, Claudia. Tengo una duda. A ver. Usted que dijo que necesitaba como de 6 a 7 semanas para poder hacer unas elecciones con todas las de la ley, les tocó hacerlas en 5, ¿sí le van a quedar bien? Muy bien hechas. Entonces, ¿cómo está haciendo esa magia? Pues, no, lo que sucede es que frente a la convocatoria del señor presidente, una vez surgió, vimos que teníamos 5 semanas, entonces tuvimos que hacer unos ajustes en trabajo de la gente de la registraduría, ¿no? Incrementar las jornadas de trabajo. En estos momentos estamos trabajando a todo vapor, 100%, y logramos organizar todas las fases del proceso electoral del 2 de octubre para poderlo hacer en 5 semanas, pero va a ser un proceso con plenas garantías para todos los colombianos. O sea, el titular es, estas elecciones en 5 semanas van a quedar igual de bien que si hubiéramos tenido 7. Absolutamente de acuerdo. Ok. ¿Están haciendo ustedes o hicieron esta mañana el sorteo para elegir los jurados de votación? Y el viernes se supone que todos debemos saber si fuimos elegidos jurados o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, varios mecanismos. Lo primero, decir que cómo se conforman esas bases de datos para seleccionar jurados de votación. Nosotros solicitamos a las empresas privadas, a las universidades, a las entidades públicas, que nos remitan los listados de sus empleados, de sus funcionarios, para conformar esas bases de datos. Pero acá, en el plebiscito del 2 de octubre, también invitamos a los comités promotores por el sí y por el no para que colocaran a disposición nuestra nombres de personas para incorporarlos en esas bases de datos. Logramos unas bases de datos de más o menos 2.300.000 ciudadanos disponibles para ejercer ese sorteo de jurados de votación. En Bogotá fueron algo así como 790.000. De ellos, fíjense que para Bogotá seleccionamos más de 83.000 jurados de votación. ¿Cómo los vamos a notificar a todos? Por varias modalidades. La primera, la oficial, es con la publicación de los listados de selección en las registradurías de todo el país. En cada municipio, en la registraduría, van a quedar publicados todos los nombres de quienes seleccionaron. Pero digamos, eso es como un protocolo, porque realmente si yo estoy en una de esas listas que le pasaron a usted, yo no tengo ni idea. Entonces, yo como voy a decir, el viernes me voy a pasar por la registraduría por si acaso yo estoy ahí. Le cuento, esa es la notificación oficial prevista por el Código Electoral. Es muy eficaz en los municipios pequeños, donde todo el mundo conoce, todo el mundo puede pasar por la registraduría y mirar si los seleccionan. Pero adicionalmente, para facilitar esa labor de conocimiento por parte de los jurados, vamos a tener varios mecanismos. Primero, enviar las notificaciones a los empleadores para que al interior de cada entidad, el empleador, el jefe de talento humano, pueda entregarle a cada una de las personas que fueron seleccionadas su notificación. En esa notificación se les va a indicar en qué mesa y qué puesto fueron asignados y el día que deben concurrir para la capacitación de jurado de votación. Pero adicionalmente tendremos otros mecanismos. Uno, enviaremos correos electrónicos a todas las personas que suministraron en la elaboración del listado sus correos electrónicos. Y mensajes de texto. A quienes suministraron teléfono celular van a recibir un mensaje. Pero adicionalmente tendremos en nuestra página web, a partir del día lunes próximo, un sitio en donde cada persona podrá colocar el número de su cédula y allí se le identificará si fue designado jurado de votación o no, y en caso positivo, en dónde va a tener que cumplir con ese deber ciudadano. No, ya con eso último que me acaba de decir, sí, no hay excusa. O sea, todos tendríamos el lunes que meternos a la página de internet y saber si fuimos o no elegidos. No Claro podemos que sí. decir, no, es que no me llegó el email, no, es que mi empleador no me dijo o Tenemos algo por todos el esos estilo. mecanismos para garantizar. Usted mencionó que en esta oportunidad, y creo que es una novedad, los promotores por el sí y por el no tuvieron la oportunidad de presentar candidatos para entrar a ese sorteo de ser jurados de votación. ¿Ustedes garantizan un mínimo de jurados de votación en proporcionalidad a quienes los sugirieron o digamos que eso es, o sea, ellos como dicen, cómo se sienten tranquilos, por ejemplo, los del no, de que van a tener suficientes
representantes en las mesas de votación? Hay unos parámetros que se le dieron al software de selección de jurados de votación en donde se va a privilegiar a aquellos que fueron sugeridos por las campañas por el sí y por el no. Entonces, de las bases de datos de las personas que fueron ingresadas, se seleccionará, se hará un sorteo inicial frente a esos que fueron postulados por las campañas. Y subsidiariamente seguirán con los otros, con las entidades públicas, entidades privadas, universidades. ¿Y cómo hacen para que en una mesa no queden todos los jurados afines al no o todos los jurados afines al sí? Bueno, ese es un tema complejo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la información sobre la posición personal de cada una de las personas que va a conformar la base de datos. Pero sí sobre quién lo postuló. Claro, pero un segundo. Eso por un lado. Entonces, en líneas generales, con relación a todas las personas de entidades públicas, privadas y universidades. En algunos casos tenemos la información de a qué partido pertenece. Eso ya es un indicio. Con relación a quienes fueron postulados por las campañas, sí tenemos la información exacta. Y el software lo que garantiza es que el jurado quede heterogéneamente compuesto. Es decir, va a verificar que si hay varios postulados por las campañas, no queden en una misma solamente por el sí o por el no. Ya lo entendí. Entonces hay un mecanismo que garantiza esa aleatoriedad, esa heterogeneidad de la composición del jurado. Bueno, ya me enteré, por ejemplo, que entre las elegidas quedó la actual secretaria de Integración Social, María Consuelo Araujo. Ella podría decir, pongo esto como ejemplo, pero en realidad es para todos los que queden seleccionados. Podría decir, no, yo ese día tengo que trabajar, no, yo ese día tengo que llevar a mis hijos al partido de fútbol. ¿Puede alguien decir, no quiero, no puedo? Claudia, el ser jurado de votación es, dijéramos, la más alta dignidad dentro de la democracia colombiana. ¿Por qué? Porque el jurado de votación es el notario de la democracia, es la autoridad electoral del día de las votaciones y es en quienes van a depositar confianza todos y cada uno de los ciudadanos. Luego esa labor es altamente, es una gran dignidad que coloca la legislación electoral en cabeza de cada uno. Es un deber ciudadano, pero adicionalmente es de obligatorio cumplimiento. Hay que cumplirlo por encima de todo. Hay algunas causales de excusa para la labor de jurados de votación, referidas de un lado a si la persona la trasladaron de ciudad por razones de su trabajo, él ya puede decirle a la registraduría, mire, yo no puedo porque a mí me trasladaron con ocasión de mis labores. La otra, una enfermedad del día de las votaciones, expresa esa circunstancia o una incapacidad debidamente acreditada. En esos casos, pues, para que puedan hacerlo, tienen que concurrir a la registraduría e informar la causa específica por la cual no pueden cumplir por su labor, para que los registradores municipales la evalúen, vean si se encuentra dentro del listado del Código Electoral y en dado caso darle vía libre para su exoneración. Pero por poner otro ejemplo, si saliera elegida yo y ese día vamos a hacer una gran cobertura en Canal Capital y necesitamos que la directora esté aquí. El interés público debe primar sobre el interés particular y allí habría que cumplir fundamentalmente con el deber ciudadano. O si no, ¿una multa de cuánto? No, es muy grave. O sea, el hecho de que no se vaya a cumplir con ese deber ciudadano puede implicar para los servidores públicos la destitución del cargo, imagínense, y para los particulares una multa que va entre un salario mínimo legal vigente y 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir, entre 689.000 pesos y 6.890.000 pesos. Lo vi esta mañana en unas declaraciones a la emisora W Radio por una controversia que hay sobre la votación de los colombianos en el exterior, que dijeron, bueno, la idea es que si están en el exterior van a votar en el último sitio donde votaron o donde tienen su cédula inscrita, pero como no hay inscripciones, entonces hay muchos que no van a poder votar. Y la suspicacia era, pero entonces, ¿cómo es que sacan un decreto a último momento para permitir votar a los funcionarios públicos que estén en el exterior, asumiendo un poco que el funcionario público va a votar por el sí? Claudia, hay que hacer una pequeña precisión. Definitivamente lamentamos no haber podido abrir una fase de inscripciones en este proceso plebiscitario. Lamentablemente ni la ley lo contemplaba y para efectos de implementar una fase de inscripciones la registraduría se toma 90 días de preparativos.
Aquí nos convocaron a 33 días para el proceso plebiscitario. Luego, lamentablemente, no podemos reaccionar para abrir un esquema de inscripciones. Entonces, entendemos que hay mucho colombiano en el exterior que se ha desplazado últimamente y que no va a poder cumplir con su deber ciudadano. Con relación a su pregunta, sí, esta mañana en el radio estaban diciendo que se había autorizado a través de un decreto para que todos los funcionarios pudieran votar en cualquier sitio. Eso no es cierto. Lo que se autorizó por una resolución de mi despacho es la reglamentación del Código Electoral en lo que tiene que ver con el formulario E12. El formulario E12 es una autorización particular y concreta a un funcionario para que pueda votar fuera del lugar donde estaba inscrito, porque con ocasión de una comisión o de un traslado con ocasión del servicio, tuvo que desplazarse de un lugar a otro. Entonces es una habilitación que hace el funcionario electoral para que una persona que no estaba inscrita en ese lugar pueda hacerlo, pero previo a haber acreditada la comisión o el traslado legal correspondiente. ¿Y no hay otros mecanismos que de pronto por los cuales usted pudiera expedir nuevos decretos de aquí al día de la elección para facilitar la votación de personas que no están en ese pequeño rango que usted menciona, no. Funcionarios públicos en comisión? No, adicionalmente hay otro problema, Claudia, y es el censo electoral. Para efectos de la preparación y realización de un proceso electoral de esta magnitud, hay que contar con el censo electoral y con la división política. El censo electoral es la cantidad de ciudadanos habilitados para votar en Colombia y en el exterior para este plebiscito. En este momento contamos con 34.899.945 habilitados para votar, de los cuales 599.026 en el exterior. Pero entonces, para esta organización, nosotros tenemos que imprimir el material electoral para cada mesa de votación según las personas que están inscritas en el censo electoral para votar en esa mesa. Entonces, con una antelación de por lo menos 4 meses, nosotros tenemos que ya contar con unas bases ciertas de lo que es ese censo electoral. Luego, faltando unos pocos días, no podemos modificar ese censo electoral y es la razón por la cual se hacen los cortes, porque no podemos tomar estas medidas porque pondríamos en riesgo el derecho a voto de muchos ciudadanos. Mire, miremos el tema específicamente de Bogotá, que la gente tiene esta idea de que si no inscribí mi cédula, yo voy a Corferias y allá me tienen que dejar votar. Y siempre vemos en las últimas elecciones una tras otra que la gente se pone furiosa, que porque no la dejaron votar y que hizo filas de no sé cuánto tiempo. ¿Cuál es la realidad? La persona que no se acuerde dónde votó la última vez porque votó hace 1000 años, o la persona que nunca haya inscrito su cédula, vamos a hablar específicamente de Bogotá, ¿puede ejercer el derecho al voto el 2 de octubre? Lo primero, Claudia, es un tema pero muy importante que usted ha tocado en esta pregunta, y es el tema de Corferias, el puesto censo. Nosotros, desde el año 1988, cambiamos el esquema de inscripción de cédulas. Esa fue la última vez en que se hizo un censo cero, es decir, se partió nuevamente a construir un censo electoral. Y en esa fecha se cambió el esquema de inscripciones. Hasta 1988, las personas que no tenían inscrita su cédula podían ir libremente a Corferias y depositar su voto, no estando inscritas allí. A partir de 1988 reorganizamos el censo electoral y estos que llamamos puestos censos son puestos donde la gente se debe inscribir para votar. Lo que sucede, como son espacios tan amplios, con un gran número de mesas de votación, las personas a veces desean ir allá, es mucho más fácil para ellos votar y se vienen inscribiendo en el puesto censo o en Corferias. Entonces, ya si una persona no tiene inscrita su cédula en el censo, lo cual es muy remoto, o alguien que viva en Manizales y venga a Bogotá y diga yo no la tengo en Manizales, pero como estoy en Bogotá voy a votar en Corferias, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en Corferias también hay inscripción de cédula, hay personas inscritas y quienes votan allá han debido estar inscritas previamente. Esos 34 millones entonces son de personas cuyas cédulas están inscritas en un puesto de votación específico, sí, no de colombianos que nunca han votado y que quisieran pues sí, el censo electoral, la base de datos de colombianos habilitados para votar y está distribuido por todos los puestos y mesas de votación. Aquí nosotros sabemos en estos momentos dónde fulanito de tal está habilitado para votar. Y le respondo la segunda parte de su pregunta anterior, y es cómo los colombianos van a poder saber dónde votan.
A partir del 22 de septiembre habilitaremos nuestra página web, un espacio para que la persona ingrese el número de su documento de identidad, de su cédula, y le aparezca el lugar del puesto de votación y la mesa específica donde debe sufragar. Ah, bueno, de golpe ahí está de buenas y encuentra que sí está inscrito en alguna parte. Seguramente, ¿no? Lo encontrará. De pronto puede funcionar. Hay otra controversia que yo veo que se puede presentar y es con los mayores de edad. O sea, no porque la persona tenga 18 años quiere decir que ya puede ir a votar necesariamente. Explíqueme por qué. La persona para ir a votar tiene que estar incorporada en el censo electoral. Lo importante es que, primero, que sea mayor de edad, y a estos mayores de edad que vienen cumpliendo su mayoría en los últimos meses, y eso es otro mito urbano que hay, que requieren inscripción para ingresar al censo electoral, eso es falso. Una vez se produce el documento de identidad, la cédula de los jóvenes que han venido adquiriendo su mayoría de edad, automáticamente ingresan al censo electoral. ¿En dónde? En un puesto de votación cercano al lugar de expedición de su cédula. ¿Pero le cuentan? O sea, si yo acabo de cumplir 18 años, me dicen, aquí está su cédula, señora, y a usted le corresponde votar en tal lado. Se le pregunta, ¿a usted de estos puestos cercanos a este lugar donde quisiera votar? Él dirá aquí, aquí o allá. Si no dice nada, automáticamente se le asigna a alguno de los puestos cercanos. Ya, pero entonces eso lo que quiere decir es que las personas que cumplieron 18 años a partir del 3 de junio de este año y hasta el 2 de octubre no van a poder votar. No pueden votar justamente porque el Código Electoral dice que tiene que hacerse un corte para estas personas de 4 meses antes de la fecha de votación. En este caso, el 2 de octubre son las votaciones, el 2 de junio es la fecha de corte de ingreso de nuevas cédulas al censo electoral. Bueno, vamos a esta cosa tan compleja de que el sí solamente tiene una forma de ganar, el no tiene 2 formas de ganar. Explíqueme eso. Bueno, hay que explicar un poco cómo va a ser la operatividad del proceso electoral de plebiscito. Recordemos que la ley estatutaria de plebiscito contempló lo que se llama un umbral de aprobación. Umbral de aprobación. ¿Qué significa eso del umbral de aprobación? Los mecanismos de participación ciudadana en general, y este es uno de ellos, aun cuando específico, contemplan unos umbrales, es decir, un número mínimo de votos para que el mecanismo sea válido. Por decir algo, en el tema de referendo del 2003 había una exigencia que debía obtener el total de votos debía ser del 50% para que el referendo fuera válido. Aquí, en tratándose del plebiscito del 2 de octubre del 2016, la ley dijo, vamos a cambiar de tipo de umbral, no va a ser un umbral de participación, es decir, el relativo a total de votos obtenidos, sino solamente votos por el sí. Y se dijo, para que el plebiscito sea válido, requiere obtener por lo menos el 13% de votos por el sí del censo electoral. Sí. Si el censo electoral son 34.899.945, ese 13% de votos por el sí equivalen a 4.536.992. Es decir, que para que el mecanismo sea válido, debe superar esos 4.536.992. ¿Superar o al menos tener esos? Lograrlos o superarlos. Okay. Con que alcance ese número mínimo es viable. Si, por decir algo, tenemos una votación de 4 millones de votos por el sí y 7 por el no, pues, no es que el no hubiera ganado, no, es que el mecanismo no es viable porque no superó el umbral de aprobación. Entonces, desde la óptica de su pregunta, tenemos lo siguiente. Los opositores o los promotores del no podrían ganar de 2 formas en el plebiscito. Si el número de votos por el sí no supera el umbral de aprobación, sí, o si el número de votos por el no supera a los del sí, luego de haber transcurrido o traspasado el umbral de aprobación. El umbral de aprobación. Y cuando usted dice que no es viable el mecanismo y que eso no significa que él no haya ganado en el ejemplo que me puso, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Es como si no lo hubiéramos hecho. Como si no se hubiera hecho el plebiscito, no vale. Pero eso, no es viable. ¿Qué repercusiones podría tener? O sea, si no fue viable, eso abre la puerta para que se explore otro mecanismo, o cuáles son los efectos que tiene. Recordemos que la Corte Constitucional, cuando examinó la exequibilidad de la ley estatutaria de plebiscito, dijo que el plebiscito, una vez realizado, es decir, válido, tendría unos efectos
obligatorios para el presidente de la República y solamente para él. Entonces, si el plebiscito no pasa ese umbral, no tendría ningún efecto ni siquiera para el presidente de la República y el gobierno nacional tendría que mirar qué otros mecanismos, ¿no?, asumiría para tratar de validar esos acuerdos con las FARC. Ese es un punto pues, que no lo tenía muy claro. Bueno, hablemos ahora de los resultados. Yo he leído muchas entrevistas que ha dado y no se ha querido comprometer con el momento en que vamos a conocer el resultado electoral, pero Colombia tiene una buena tradición que muy rápidamente lo sabemos. Se cierran las urnas a las 4 de la tarde, pueden votar los que estén en fila, ¿entiendo? No, ahí hay muy importante esa apreciación. Puede haber una fila de 5 personas, se llegan las 4 de la tarde. La persona que haya podido a las 4:00 haber entregado previamente su cédula al jurado de votación es la última que podrá votar. Los demás que están en la fila, que no alcanzaron a entregar su cédula al jurado, no pueden votar. Por eso es tan importante que concurran a las mesas de votación lo más temprano posible y no se esperen hasta el final, porque se forman las colas, llegan las 4, no han entregado su cédula y no pudieron votar. Bueno, llegan las 4 de la tarde, el último que entregó su cédula vota. Y ustedes empiezan el conteo. ¿Cuánto tiempo después lo sabremos? Primero, antes que nosotros, son los jurados de votación. Claro, bueno, ellos son los que tienen que destruir el material sobrante, verificar cuántos fueron los sufragantes en la mesa, verificar si concuerdan con el número de votos o no para nivelar la mesa. Luego ya empiezan el conteo, cuántos votos por el sí, cuántos por el no, cuántos no marcados, cuántos nulos. Y diligencian el formulario E14. Una vez ellos diligencian ese formulario E14, se lo entregan a los funcionarios de la organización electoral, quienes los van a enviar a las arcas triclaves de las registradurías, un ejemplar y otro va a digitalización y el tercero va a transmisión. Ese día, entonces, una vez recibimos los formularios E14, los reciben los transmisores, quienes transmiten a unos centros de cómputo que vamos a tener en todo el país para empezar a recibir y consolidar los resultados. Eso se va consolidando en todo el país y a partir de ese momento ya podemos dar los boletines. Pero usted no me está respondiendo. ¿Qué? ¿4:30? ¿4:30? Le voy a responder de la misma manera que le he podido responder a los demás, muy rápidamente. Va a ser un proceso muy ágil para nosotros y para el país. El país rápidamente conocerá los resultados. ¿Y por qué no me comprometo con una hora en específico? Porque nuestro trabajo, el de la registraduría, depende de los jurados de votación. Entonces, si hay algunas mesas donde los jurados se demoren más o se demoren menos, pues yo no puedo dar todos los resultados o el 100% de los mismos. Entre la lista de observadores está la OEA, está UNASUR y alguien que esté por el no puede decir no, pues es que los observadores no son equilibrados porque la OEA ha dicho que pues, respalda el proceso de paz en Colombia, UNASUR también, etcétera. Entonces, ¿qué garantías hay de que las misiones de observación realmente pues, van a observar incluso lo que no sea favorable al sí? Las misiones de observación electoral son unas instituciones muy respetables, tanto de la OEA como de la UNASUR o de la UNIORE, que es la unión de todas las autoridades electorales. Se acostumbra que en cada proceso electoral se inviten a las misiones de observación, en este caso OEA y UNASUR, o a los pares de la organización electoral de otros países para que vengan a observar el proceso electoral. Lo observan y al final de él hacen sus comentarios, observaciones y recomendaciones. Lo que yo he podido observar en las múltiples misiones de observación que he estado, tanto de OEA, de UNASUR, como en las visitas de la UNIORE a muchas selecciones del país, es un trabajo muy profesional en el cual lo que hacen estas personas es observar. Ellos tienen unos formularios donde van anotando efectivamente lo que ven. Ellos no pueden participar ni tomar partido para absolutamente nada y al final del proceso de votaciones se reúnen cada una de las misiones, consolidan esa información y oficialmente días después la presentan. ¿Usted cree que van a hacer el trabajo bien hecho? 3 cositas para un minuto que me queda. Los guerrilleros que acabaron de sacar su cédula, que la mostraron hace unos días, ¿van a poder votar? Hicimos trámites de validación de la identidad y en algunas ocasiones entregamos contraseñas del documento de identidad. No podrán votar porque con contraseña no se vota con la cédula. Y adicionalmente eso se hizo después del 2 de junio del 2016, luego no ingresaron al censo electoral. Ya, los guerrilleros que sí estén en el censo electoral, ¿pueden votar? Siempre y cuando no estuvieran excluidos del censo por razón de una suspensión de sus derechos políticos por orden judicial.
O sea, que no estén condenados. Que no estén condenados, pero procesados, con una suspensión. ¿Sí? Claro, si no tiene la suspensión de sus derechos políticos, está en el censo, pues obviamente no habría ninguna razón para impedirle el derecho al voto. ¿Puede ir gente a votar con camisetas, yo voto por el sí, yo voto por el no, ese tipo de cosas? Ese es un tema que está en manos del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los que deben regular y reglamentar el tema de las campañas y del proselitismo, en este caso plebiscitario. Entonces ellos están regulando esos temas. Y una cosa final, entre los que no pueden votar están los miembros de la fuerza pública, pues porque no es permitido en Colombia. Quiero conocer su opinión. ¿Usted cree que la fuerza pública debería poder votar para futuras elecciones? Pues yo soy un organismo técnico, represento un organismo técnico y estoy a lo que diga la ley. Este es un tema más político, no, es un tema más político. En este momento yo soy el árbitro del partido y no puedo dar una opinión en este caso sobre los espectadores, dijéramos, para no sobre el juego, sino los espectadores. Se lo digo más bien después cuando estemos fuera del ejercicio del cargo. Le va a tocar volver y además ya se nos acabó el tiempo. Claro que sí. Muchas gracias, señor registrador, por ayudarnos aquí a explicarle a la audiencia este proceso para el 2 de octubre. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.